Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Capítulo 58 de Isaías. Isaías, capítulo 58. He titulado el estudio de esta noche, El verdadero ayuno. Cuando tenga Isaías 58, vamos a leer los primeros 4 versículos y vamos a ir estudiando los demás textos con la ayuda del Señor. Deme un fuerte amén cuando tenga el capítulo 58. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Te doy gracias por el privilegio que me das una vez más de poderme dirigir, Señor, a tu congregación. Te ruego que perdones mis pecados, que me uses, Señor, que sea yo un instrumento en tus manos. También te ruego, Señor, por los hermanos acá reunidos, que les prepare su mente, su corazón, para que puedan atesorar tu palabra, Señor, puedan meditar en ella, la puedan llevar a la práctica. Lo mismo te pido, Señor, para los amigos y hermanos que han de ver a través de las plataformas digitales. Prepara su corazón, Señor, que tu palabra pueda ser el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor nuestro, amén y amén. Pueden sentarse, hermano. La semana pasada estuvimos concluyendo el capítulo 57 y estuvimos viendo en este capítulo 57 2 mensajes. En los primeros 10 versículos de este capítulo, Isaías se enfoca en el liderazgo. Luego de los versículos del 11 en adelante, hasta este capítulo 58 que vamos a estar estudiando en esta noche, él habla de una forma general al pueblo. Y el propósito es mostrar al pueblo la pobre condición espiritual que tenía. Mostrarle que lo único que tenían era una religiosidad. Era una religión nada más externa, porque solamente era de apariencias. Ellos estaban tan confiados en su propia religiosidad que ya no encontraban satisfacción, porque cuando el Señor no contestaba, ellos se enojaban. Decían, de nada sirve tanto esfuerzo, de nada sirve ayunar, de nada sirve que hagamos esto o lo otro, porque lo hacían esperando que Dios obrara. Lo hacían como una forma de querer empujar a Dios para que hiciera lo que ellos estaban buscando. No lo hacían con un corazón obediente, no lo hacían correctamente, no lo hacían por obediencia, sino que ya hacían las cosas como algo mecánico y lo hacían solamente para satisfacer sus propios propósitos. No lo hacían para agradar a Dios, sino que lo hacían para agradarse a ellos mismos, para que las demás personas lo vieran y dijeran, oh, wow, ellos sí verdaderamente hacen las cosas correctamente. Yo no sé si usted recuerda, pero en el capítulo 1, el Señor confronta al pueblo. Y en los primeros versículos, en el versículo 1, el Señor les dice, yo los he criado y llama a los cielos y a la tierra de testigos.
Y le dice, yo los crié. Es como si estuviera diciendo el texto, desde niños hasta grandes, crié hijos y los engrandecí, dice el texto, y ellos se rebelaron contra mí. Pero no pierda esto de vista. Luego, más adelante, en el versículo 4, él los llama nación pecadora, los llama pueblo cargado de maldad, los llama hijos malignos, los llama malhechores, los llama depravados. Y este es el diagnóstico que Dios estaba haciendo del pueblo. Pero el pueblo no se sentía así. Ellos no se miraban así, sino que ellos se creían que eran religiosos. Y este es un problema grave que tiene el religioso. Porque él piensa y él descansa, mejor dicho, él descansa en sus obras y no descansa en Dios. Él descansa en lo que él puede hacer y no descansa en la obra de Cristo. Luego en el versículo 11, el Señor los confronta y les dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Es decir, ellos, aunque el Señor dice, ustedes son depravados, ustedes son rebeldes, ustedes son pecadores, ellos continuaban viviendo una vida religiosa, practicando cada cosa, cada sacrificio, holocausto, las fiestas solemnes, todos seguían practicando de manera religiosa, pero no seguían viviendo como le agrada a Dios, sino que le habían dado la espalda a Dios, se habían depravado. Y en el versículo 11 el Señor dice, ¿de qué me sirven muchos sacrificios? Estoy harto de sus holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos, no quiero sangre ni de bueyes, ni de machos cabríos. El Señor dice, no me complace. En el versículo 12 les pregunta, ¿quién les demanda esto? ¿Quién les pidió esto de sus manos? ¿Quién les ha pedido sacrificios? ¿Quién les ha pedido holocaustos? Pero el Señor había mandado hacer todo eso. El problema, hermano, es que para Dios no tenía sentido esos sacrificios. Para Dios eran abominables si la persona que los hacía no los hacía con la actitud correcta. Si la persona que los hacía no venía con un corazón contrito y humillado en obediencia a sus leyes. Hermano, cuando nosotros hacemos las cosas mecánicamente, si usted viene y canta y escucha y sirve y hace esto, pero lo hace mecánicamente y no lo hace con un corazón agradecido, sino que ya es como simplemente algo que se tiene que hacer, Dios no lo recibe. Para Dios eso es como igual que un pecado de idolatría. Todo lo que hacemos para el Señor debe de ser de corazón, debe de ser con el deseo de darle gloria a Dios, con un corazón contrito y humillado. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 al 23. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. La obediencia, hermano, es mejor. Usted no puede hacer las cosas como, bueno, esto así las hago yo. Esta es la forma en que a mí me parece. No, usted las tiene que hacer las cosas como Dios manda, como Dios ha establecido. Dice el verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Hermano, esta exhortación también es para nosotros. Cuando alguien dice, yo hago las cosas así, yo pienso así, yo creo así, yo hago las cosas a mi manera, eso no le agrada a Dios. Cuando decimos, esta es mi forma de ser, así soy yo. Al que le guste bueno y al que no también, pero yo así soy. Tenemos una necesidad de examinarnos. Si alguien piensa de esa manera, tenemos que examinarnos y tenemos que cambiar esa manera de pensar, porque es como si estuviéramos en desobediencia delante de Dios. Alguien puede decir, pero yo me congrego, yo lo hago regularmente, el pueblo también lo hacía de una forma regular, seguía todo lo establecido, pero no lo hacían con la actitud correcta, hermano.
La actitud correcta de un cristiano es reconocer que tiene sus errores, reconoce su pecado, pero no se acomoda a ese pecado, sino que le pide a Dios que le ayude a dejar ese pecado. Usted reconoce cuando la palabra es predicada, usted se ve confrontado, como lo decíamos en las conferencias, y usted toma una acción, dice, porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo aplica esa palabra a su corazón, y usted toma una acción y le pide al Señor: Señor, por favor, yo no puedo con esto, pero ayúdame. Pero no va a decir: oh, bueno, así soy yo, porque esa no es la actitud, y ese es el problema que tenía este pueblo, que tenía un corazón duro. Antes de pasar al capítulo 58, quisiera rápidamente que recordáramos un poco lo que vimos la semana pasada, porque bueno, yo ni siquiera estaba tan aturdido ese día por el oído, que ni siquiera me acuerdo. He estado escuchando la prédica porque no sabía ni lo que había dicho. Creo que estaba como en automático yo ya, porque el ruido yo padezco este oído y sentía un sonido tan fuerte que terminé de predicar agarrado aquí porque estaba tan mareado, y lo peor es que me acerco allá, andaba con un dolor de muscular, y viene Lucas y me tengo que acercar a Lucas, y ya me iba a caer encima de Lucas. Y yo le digo a la hermana: imagine, y le caigo encima a Lucas. Pero gracias a Dios pude terminar, y toda esta semana he estado luchando con ese zumbido en el oído, pero dije: no, tengo que ir, porque es quizás como un miedo de decir: ¿y si me vuelve a pasar? Pero tenemos que aprender a confiar en el Señor. Así que aquí estamos, y con la ayuda del Señor creo que vamos a hacerlo rápidamente, recapitular de lo que vimos la semana pasada. Del versículo 11 en adelante el Señor comienza a confrontar el pueblo. Este pueblo le tenía más temor a los ídolos, le tenía más temor a los líderes, y no le tenía temor a Dios. Y el Señor les muestra que ellos tenían una religiosidad. El Señor les muestra que lo que ellos tenían era solamente una apariencia. Yo no sé, hermanos, si se lo dije la semana pasada, pero hay muchos cristianos que tienen más temor a perder sus posesiones, a perder todo lo que han logrado hacer, que a Dios. Y así estaba el pueblo al que Isaías le estaba predicando. Le tenían más temor a otras cosas antes que a Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando uno dedica más tiempo al trabajo, a mantener las cosas, es porque tiene temor más a eso, a perder lo que tiene. Y se esfuerza más por no perder lo que ha logrado. Hay más interés por la bendición que por el que bendice. Pero volviendo al capítulo 57, el Señor les pregunta: ¿de quién te asustaste? ¿De quién temiste? ¿Por qué ha faltado tu fe? ¿Y no te has acordado de mí? El Señor en el 12 les comienza a mostrar sus obras que para nada aprovechan. En el versículo 13 les dice: tus ídolos no sirven para nada. Les comienza a mostrar: tus obras no te sirven para nada, tu justicia no te sirve para nada, tus ídolos son inservibles. De manera, les sigue diciendo más adelante, que cuando tengas una aflicción, busca tus ídolos, arréglalo tú mismo. Si lo parafraseáramos nosotros para adaptarlo a nuestro tiempo, es como si dijera: si confías en ti, si confías en tus capacidades, si confías en tu trabajo, si confías en tus posesiones, cuando estés afligido, no vengas a mí, sino ve a tus posesiones, a tus capacidades. Así estaba el pueblo, porque tenían más temor de todo lo demás antes que de Dios. Pero miren, en el versículo 13 les dice: pero los que confían en mí recibirán la tierra por heredad y estarán seguros. En el 14 lo llama a quitar los estorbos. Todo aquello que impide a tener una relación íntima con Dios debe de ser quitado. Con el único Dios verdadero, el alto, el sublime, el eterno. Eso le dice más adelante en el verso 15, hace un contraste.
con la inutilidad de los ídolos, con la inutilidad de sus obras, con su justicia que ellos pensaban que tenían, y ahora les presenta a Dios, alto, eterno, sublime. Pero a pesar de las exhortaciones, a pesar de la disciplina que el pueblo había recibido, seguían en su rebeldía, seguían en su religiosidad. Y prácticamente lo mismo sigue en el capítulo 58. El capítulo 57 cierra con una advertencia: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No sé si se recuerda, pero en el capítulo 48, versículo 22, casi cierra de la misma manera: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Hermano, venimos viendo un énfasis muy importante en el peligro que hay en la religiosidad, en la apariencia. Porque la religión, que es algo superficial, la religión externa, siempre va acompañada de pecado, siempre está acompañada de rebeldía. Y como le decía hace un minuto, quizás siempre está acompañada de ese: así lo hago yo, esta es mi forma de ser. Y eso es orgullo, eso es rebeldía, y eso no agrada a Dios. Y lo hemos venido viendo repetidamente en varios capítulos de este libro de Isaías. Y si hacemos una definición práctica a la religiosidad de nuestro tiempo, podríamos decir: son miembros de una iglesia que asisten de forma regular, pero su corazón está lejos de Dios. Y fuera de la iglesia hablan como paganos, viven como paganos, piensan como paganos, pero se creen que por lo que hacen son suficientemente buenos para satisfacer a Dios. En el capítulo 29, versículo 13, Dios acusa al pueblo exhortándolo, porque pensaban de esa manera, y dice pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y más adelante nuestro Señor Jesucristo usa también este versículo para describir la situación del judaísmo. Y en ambos versículos son un llamado de atención. Mire lo que dice Mateo capítulo 15, versículos del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vamos al capítulo 58. Y aquí vamos a ver un pueblo que ayunaba, un pueblo que oraba, pero lo hacía a su manera, lo hacía buscando su propia conveniencia. Y el Señor, a través del profeta, les va a enseñar cómo debe de ser el verdadero ayuno. Versículo 1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios manda a Isaías a proclamar un mensaje fuerte. Y le dice, es como si le dijera: Isaías, grita con todas tus fuerzas, Isaías, no tengas miedo, denuncia de forma directa cómo está viviendo el pueblo, hazle ver su pecado, hazle ver su rebeldía. Y Dios manda a Isaías a predicar un mensaje a un pueblo que se creía que estaba haciendo las cosas bien. Un mensaje como ese no es un mensaje popular, sino que es un mensaje que trae enojo, porque aquellas personas que piensan que están haciendo las cosas bien, y entonces Dios lo manda y le dice: muéstrale sus transgresiones, muéstrale sus pecados. Es un mensaje para el religioso, para que despierte, porque se cree moralmente bueno, porque piensa que está haciendo lo correcto. Y Dios manda a Isaías a que dé ese mensaje sin miedo, aunque fuera rechazado, aunque enfureciera a muchos, aunque incomodara a muchos.
El deber era mostrarle la condición en la que se encontraba el pueblo. Y fíjense, eso es el mismo llamado para nosotros hoy en día, a predicar el Evangelio, a mostrarle al hombre la condición en la que se encuentra, a mostrarle la necesidad que tiene de un Salvador y de arrepentirse de sus malos caminos. Pero este mensaje no es agradable, pero este mensaje no es popular. Por eso muchos han optado por cambiarlo. Pero el llamado es a predicar la palabra sin adulterar. El verdadero pueblo de Dios desea la palabra. Pero los que andan solamente buscando que les digan cosas que ellos quieren oír, ellos van a ir a un lado donde no sean confrontados con la palabra de Dios, sino que van a ir buscando a que les muevan sus emociones. Recuerdo que yo antes de ser, bueno, puedo decir que me convertí aquí, pero yo allá decía que yo ya era cristiano, iba a una iglesia, pero quizás no era cristiano en ese tiempo. Y entonces me gustaba ir con una prima. A ella le gustan estas iglesias donde se levanta uno y le dice esto y esto y esto. Pues entonces a mí me gustaba ir también con ella para oír, ¿verdad? Entonces cuando decían cosas buenas, yo me sentía bien. La cosa fue que una vez, y lo hablaba creo esta semana con mi esposa, estábamos recordando eso, estaba un primo ahí que andaba todo enfermo y yo estaba a la par, ¿verdad? Y entonces viene el hombre que andaba ahí profetizando y dice, a vos te quieren matar, le dice, te han puesto 3 espinas de pescado y a la par tenés el que te las ha puesto. Y se me queda viendo mi tía, vos se las pusiste, me dice. No, le digo yo, usted no crea esas cosas, ¿cómo va a creer eso? Mire hermano, esas cosas, pura charlatanería, eso es peligrosísimo. Es solamente ir a buscar, la gente va a buscar eso porque le gusta que le digan, vos vas a ser próspero, vos vas a tener esto, a vos te espera una bendición grande, a vos te espera otra cosa, vos vas a tener casa, vos vas a tener esto otro. Una vez uno me dijo, y con eso termino ese cuento, uno me dijo, mira, vos vas a vender muchas casas allá, me dijo, en los Estados Unidos. Y hasta el día de hoy ni siquiera puedo tener una, voy a vender. Imagínense, puras mentiras. Pero no, cuando se predica la palabra de Dios, hay un propósito, y el propósito es mostrarle la condición del hombre, mostrarle la condición pecaminosa para que pueda tomar una acción y venir en arrepentimiento y fe al Señor. Dios usa la predicación de su palabra para transformar vidas. Es el medio que Dios ha dado, su palabra, y el Espíritu Santo se encarga de colocarla en el corazón. De manera que lo único que nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios, así como le dijo el Señor a Isaías, clama, grita, no tengas miedo, muéstrale a las personas su condición, muéstrale su pecado, pero no es con la intención de destruirlo, sino más bien es con la intención de que se pueda ver y que reconozca que su religiosidad no lo conduce a ninguna parte, sino que lo único que lo puede dar vida eterna y salvación es descansar en la obra de Cristo. Luego, si usted se fija en el capítulo 57, vemos en el versículo 19 que el Señor dice que el arrepentimiento es una obra de Dios. El Espíritu Santo aplica esa palabra al corazón. Dice el capítulo 57, versículo 19, produciré frutos de labios, paz al que está lejos y cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. La semana pasada aprendíamos que ese fruto de labios que dice el Señor aquí que va a producir en su pueblo, es que el pueblo iba a reconocer que la predicación de Isaías, iban a decir, es cierto lo que dice Isaías, esa es nuestra condición, estamos mal, para que el hombre buscara su arrepentimiento, que buscara a Dios, que descansara en Dios y que dejara de estar confiando en todo lo demás. Porque recuerde que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Versículo 2 de Isaías 58.
que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Mire, aquí Dios describe la apariencia espiritual del pueblo. Ellos decían que lo amaban, que estaban dedicados a Él, pero solo era de palabras. Lo buscaban cada día. Eran fervientes en buscarlo. Cada día lo buscaban. Querían saber sus caminos. Y el Señor dice, me buscan como gente que hubiese hecho justicia. Me buscan como si son personas que no han dejado la ley de su Dios. Pareciera que son justos. Pareciera que no han abandonado sus mandamientos. Estas personas asistían al templo, cumplían las ordenanzas al pie de la letra, eran meticulosos en hacer todas las cosas. Pero había un detalle en ellos: sus vidas no se diferenciaban con los no creyentes. Ellos eran meticulosos en hacer, pero se confundían con los paganos. Hacían las mismas cosas. Y lo mismo pasa en nuestro tiempo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. En el capítulo 7 de Mateo, en el verso 17, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si estamos en Cristo, Él ha hecho una obra en nosotros y no importa la velocidad a la que vaya, pero debe de ir avanzando. Debe de ir avanzando, hermano. Tenemos que comenzar a dar frutos. Si estamos en Cristo, tenemos que dar frutos. Y los frutos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, los frutos no son un requisito para salvación, pero sí los frutos son evidencia de nuestra salvación. Versículo 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Les muestra el Señor lo que había en su corazón. Ellos decían, nosotros ayunamos, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro. Pero no lo hacían para humillarse delante de Dios. No lo hacían para buscar la voluntad de Dios, sino que lo hacían como un método de presión para que Dios actuara o concediera lo que ellos deseaban. Ellos querían que Dios concediera sus deseos egoístas, porque sus deseos era ganar contiendas, ganar debates, ganar pleitos. Mira, hermano, nosotros debemos de entender una cosa al ver estas profecías de Isaías, y es que nuestras oraciones y el ayunar no son para que Dios se someta a lo que nosotros queremos. No son para que Dios haga nuestra voluntad, sino son para que nosotros podamos someternos a la voluntad de Dios. Y si Dios nos pasa por momentos de aflicción, que en esos momentos de aflicción podamos glorificar a Dios. ¿Y cómo lo logramos? Porque somos fortalecidos a través del ayuno y a través de la oración. Pero son para que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios y no para que Dios se someta a lo que nosotros queremos. Pero aquí vemos un pueblo que reclama a Dios. ¿Para qué ayunamos? ¿Para qué nos afligimos si Dios no toma en cuenta lo que nosotros estamos haciendo? Decían. Y esa misma actitud la vemos que Malaquías en el capítulo 3, versículo del 13 al 14 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?
En ambos casos la queja era porque Dios no hacía lo que ellos querían. De manera que es claro que el ayuno que ellos estaban haciendo no era de una forma genuina, sino que lo hacían esperando recibir algo a cambio. Y hay muchas iglesias que están llenas de personas así, que solo están esperando recibir lo que les han dicho, que solo están esperando recibir prosperidad, milagros. Y cuando no los reciben se enojan. Y no se enojan con el que les dijo, sino que se enojan con Dios. Santiago en el capítulo 4, versículo 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Miren lo que sigue diciendo el versículo 13 aquí: en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El Señor a través del profeta les muestra que el ayuno no era para que ellos buscaran sus antojos, sino que el ayuno debía ser una señal de arrepentimiento, el ayuno debía ser una señal de penitencia, de humildad, de humillación, con el propósito de abandonar el pecado y abrazar la voluntad de Dios. De manera que un ayuno debía verse reflejado en el trato que ellos tenían con el prójimo. Debían de dejar de oprimir a sus trabajadores. De la misma manera nosotros, la relación que tenemos con Dios debe de verse reflejada en el trato que tenemos hacia los demás. Usted puede decir: yo soy cristiano. Usted puede decir: yo asisto regularmente a una iglesia. Yo sirvo, yo hago esto, yo hago el otro. Pero si su trato hacia los demás no es con amor y no es con respeto, hay un problema. Hay un problema porque Jesús dijo: en esto serán conocidos mis discípulos. En el amor. Si tuvierais amor los unos por los otros. Mira para qué ayunaban, versículos 4 y 5. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, les dice el Señor. No sigan ayunando de esa manera. Si quieren que oiga su voz, ya no sigan ayunando de esa manera. Y les dice: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová?, les pregunta. Mire, ellos ayunaban por necesidades egoístas. Ellos querían tener una respuesta, pero su petición era: Señor, ayúdame a ganar esta discusión. Señor, ayúdame a ganar este pleito que tenían. Eso es lo que vemos en el texto. Aunque su ayuno iba acompañado de esta oración, era una petición totalmente egoísta, y Dios dice: no ayunen de esta forma. Si quieren que sus oraciones sean escuchadas, no sigan ayunando de esta forma, porque su ayuno es para glorificarse a ustedes mismos, no para glorificar a Dios. Por eso les dice: no ayunéis como hoy. ¿Es tal el ayuno el que escogí?, les pregunta en el versículo 5. Y Dios reprende ese tipo de ayuno porque era un espectáculo vacío. Era solamente aparentar, era para que los demás vieran. Ellos querían ganar el aplauso. En el Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18, Jesús muestra cómo debe de ser el ayuno. Y dice el verso 17: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En los tiempos de Isaías, como en los tiempos de Jesús, los fariseos querían hacer alarde
ante los demás. Pero Jesús dice, esa no es la actitud correcta. Así que surge una pregunta, ¿cuál es el tipo de ayuno aceptable al Señor? Versículos 6 y 7, y aquí vamos a ir aterrizando ya. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Dios le dice al pueblo, ¿quieres ayunar de la manera que me agrada? Empieza por arreglar tu situación con tus hermanos. Deja la opresión. Extiende la mano para ayudar y no para oprimir. Lo que está diciendo el texto es que debemos de actuar con amor. Que cuando comenzamos a actuar con amor, perdonando al que nos ofende, bendiciendo al que nos maldice y orando por el que nos maltrata, entonces significa que estamos bien con Dios. Pero si nosotros estamos mal con todo el mundo, si usted dice, es que fulano, pero después no es que sutano, no es que el otro. Muchas veces el problema, hermano, no es el otro, muchas veces el problema somos nosotros. Y ahí andamos cargando ese problema. Pero si nosotros somos cristianos, si nosotros estamos bien con Dios, eso, la mejor muestra es cómo tratamos a las demás personas, cómo usted se lleva con su prójimo. El pastor y yo tenemos la misma situación. No es que yo quiera copiar lo que él dice, pero yo tengo unos vecinos que le digo que también son cosas serias, y a mí los tengo aquí y aquí en el otro lado también. Hay un tipo que cuando me mira y yo voy tranquilo, cuando vengo para la iglesia o cualquier cosa, saca la cabeza y escupe, y si no está fumando ahí y hasta tira el humo, como desafiándome. Y yo, pues mi esposa me dice, venite. Yo digo, llámame para que yo no diga nada. No, pero igual, hermano, y los que tengo aquí a la par, también los que viven a la par, son tan así que, tantas cosas que se le vienen a uno a la mente, pero lo único que podemos hacer es orar por ellos y demostrarles, con hechos, que somos cristianos, porque ellos me ven salir con la Biblia, ellos me ven que yo entro. La señora dice, ¿tú eres cristiano, verdad? Y yo le digo, sí. Pero si yo salgo con ellos dando un mal testimonio, aunque a veces me dan ganas, pero digo, no, mejor me quedo callado. Y tenemos tantos problemas así. Si yo me pusiera, porque me deja la basura enfrente, y cuando yo paso, la agarro y la meto en el cumbo. Y mi esposa me dice, ahí dejásela. Pero le digo, el mal es para nosotros. Si se la dejo ahí, ahí la van a dejar. Pero sigo orando por ellos. Porque eso es lo que nosotros debemos de hacer, reflejar el amor de Dios. El amor que Dios tiene por usted y el amor que usted tiene por Dios debe ser reflejado en el prójimo. Porque ¿de qué sirve que usted diga yo amo a Dios y usted aborrece a medio mundo? ¿De qué sirve que usted diga yo amo a Dios, yo soy cristiano, y usted no puede perdonar y anda cargado de amargura? Porque cuando no perdonamos, los que andamos amargados somos nosotros. Yo por eso le digo a mis hijos, no hay que guardarle rencor a nadie. A Diego le decía esta semana, uno hijo no tiene que quedarse con rencor con las otras personas, porque el que se hace daño es uno. De manera, hermano, que mostremos el amor de Dios con el trato que tenemos hacia los demás. Termino con estos versículos del 8 al 11. Aquí termino. Voy a leer la traducción lenguaje actual. Los que ayunan así brillarán
como la luz de la aurora. Los que ayunan, como ya les dijo el Señor que deben de ayunar en esta otra parte. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia, y detrás de ellos la protección de Dios. Verso 9. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Nos vamos a quedar hasta aquí y medite en esta parte. Dice, si dejan de maltratar a los demás, si dejan de insultar, si no maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan al necesitado, lo podemos abreviar, brillarán como la luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Yo les guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Pero antes ya les ha dicho, si me llaman, yo les voy a responder. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Meditemos en esto, hermano. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.